Cuando mi vecina, la señora mayor, me tocó el hombro aquella tarde y me susurró: «Quédese despierta hasta las 2 de la mañana, mija. Lo va a descubrir todo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella tenía razón. Lo que vi a través de aquella ventana a las 2:00 de la madrugada no solo destrozó por completo la imagen que tenía de mi hijo, sino que me demostró que a veces la persona más peligrosa es aquella que duerme en la habitación de al lado. Mi nombre es Guadalupe, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo fingí un viaje para descubrir el oscuro secreto que mi propio hijo escondía dentro de mi casa. Pero antes de seguir, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó con pequeños detalles que mi mente intentaba ignorar. ¿Conoces esa incómoda sensación de que algo no está bien, pero no puedes identificar exactamente qué? Era eso lo que sentía en los últimos meses viviendo bajo el mismo techo que mi hijo Ricardo y su esposa Mariana. Mi esposo falleció hace 5 años, víctima de un infarto repentino. Desde entonces, vivo sola en esta casa de 3 cuartos en las afueras de Monterrey. Una casa que construimos ladrillo a ladrillo a lo largo de 30 años de matrimonio. Cada rincón guarda recuerdos. La cocina donde preparábamos el desayuno los domingos, la sala donde veíamos nuestras películas favoritas, el jardín que él cuidaba con tanto cariño. Cuando Ricardo sugirió que él y Mariana vinieran a vivir conmigo, pensé que era preocupación genuina. «Mamá, no deberías estar sola a tu edad», me dijo con esa sonrisa que conocía desde que era un bebé. «Además, podemos dividir los gastos y tendrás compañía». En ese momento, a mis 53 años, pensé que sería bueno tener a mi familia cerca nuevamente. Qué equivocada estaba. Los primeros meses fueron tranquilos. Mariana preparaba cenas deliciosas. Ricardo ayudaba con las reparaciones de la casa. Hablábamos de cosas triviales durante las comidas. Veíamos televisión juntos las noches de viernes. Todo parecía normal, casi feliz. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil. Primero, noté que comenzaron a cerrar con llave la puerta del cuarto de huéspedes. Esa habitación siempre estaba abierta. Yo la usaba para guardar cajas viejas y ropa de invierno. Un día, intenté entrar para tomar una cobija y la puerta estaba cerrada con llave. «Ay, mamá, tuvimos un problema de humedad ahí», explicó Mariana demasiado rápido. «No queremos que tus cosas se estropeen hasta que podamos arreglarlo». Pero yo no recordaba ningún problema de humedad. La casa había sido inspeccionada hacía solo 6 meses. Lo dejé pasar, pensando que tal vez yo había olvidado alguna conversación. Después de todo, con la edad, la memoria a veces juega malas pasadas, ¿no es así? Era exactamente eso lo que quería creer. Luego vinieron los ruidos extraños durante la noche. Pasos en el pasillo cuando todos ya deberían estar dormidos. El sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose alrededor de las 11. Voces amortiguadas provenientes del cuarto cerrado. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación, que tal vez eran los ruidos naturales de una casa vieja que se estaba acomodando. Pero una noche, alrededor de la 1 de la mañana, escuché claramente el sonido de risas. No eran las risas de Ricardo y Mariana. Eran voces que no reconocía, al menos 3 personas diferentes conversando en voz baja. Me levanté de la cama y caminé silenciosamente hasta el pasillo. Las voces venían del cuarto de huéspedes. Me acerqué a la puerta con el corazón latiéndome a 1000. Pegué la oreja a la madera, intentando entender lo que decían. Las palabras eran amortiguadas, pero logré captar fragmentos. «Debes ser discreto. No puedes dejar rastros. El pago está asegurado». Mi mano estaba en la perilla cuando escuché pasos acercándose rápidamente por el otro lado. Corrí de vuelta a mi cuarto lo más silenciosamente posible y fingí estar dormida. Escuché la puerta del cuarto de huéspedes abrirse, pasos en el pasillo y luego silencio.
Permanecí despierta el resto de la noche, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos en la casa podrían oírlo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, actué como si nada hubiera pasado. Ricardo leía noticias en el celular, Mariana preparaba huevos revueltos. Todo parecía perfectamente normal. ¿Durmieron bien?, pregunté casualmente, observando sus reacciones. Como troncos, respondió Ricardo sin levantar los ojos del teléfono. Mariana solo sonrió y asintió, pero yo sabía que estaba mintiendo. Yo había oído esas voces, esos pasos. Algo estaba sucediendo en mi casa, algo que ellos no querían que yo supiera. La pregunta era, ¿qué? Comencé a prestar más atención a los pequeños detalles. Noté que siempre que salía a hacer compras o visitar a una amiga, al regresar había un olor diferente en la casa. No era desagradable, solo diferente. Como si alguien hubiera estado allí y luego intentado disimular con aromatizante o limpiador. También percibí cambios en su comportamiento. Ricardo, que siempre fue cariñoso conmigo, ahora parecía evitar el contacto visual prolongado. Mariana, antes tan habladora, se volvió extrañamente reservada. Susurraban entre sí cuando pensaban que yo no estaba cerca, deteniéndose abruptamente cada vez que yo entraba a la habitación. Una tarde, mientras ellos estaban fuera, intenté abrir el cuarto de huéspedes nuevamente. La puerta seguía cerrada con llave. Busqué la llave de repuesto que guardaba en el cajón de la cocina, pero había desaparecido. Habían quitado mi propia llave de mi propia casa. Fue entonces que tomé una decisión. Necesitaba descubrir lo que estaba pasando. Ya no podía vivir con esa sensación constante de estar siendo engañada bajo mi propio techo, pero sabía que confrontarlos directamente no funcionaría. Simplemente lo negarían todo, inventarían excusas convincentes, me harían parecer paranoica. No, necesitaba pruebas. Necesitaba pillarlos en el acto, ver con mis propios ojos lo que sea que estuvieran escondiendo. Y para eso, tendría que ser astuta. Tendría que hacerles creer que no sospechaba de nada, que seguía siendo la madre ingenua y confiada que claramente me consideraban. La idea surgió mientras tomaba café una tarde. Mi hermana Berenice vivía en Guadalajara y me había invitado a visitarla desde hacía meses. Era la excusa perfecta. Anunciaría un viaje de una semana, haría todo el teatro de partir, pero en realidad me quedaría escondida observando. La pregunta era, ¿dónde? Fue cuando pensé en doña Meche, mi vecina. Vivía sola en la casa de enfrente a la mía desde hacía más de 20 años. Éramos amigas, tomábamos café juntas los sábados, compartíamos confidencias. Si había alguien en quien podía confiar, era ella. Además, desde la ventana de su cuarto tenía una vista perfecta de la entrada de mi casa. Visité a doña Meche una tarde en que Ricardo y Mariana estaban trabajando. Le conté todo: los ruidos nocturnos, las puertas cerradas con llave, los cambios de comportamiento, la creciente sensación de que algo muy malo estaba sucediendo en mi propia casa. Mientras hablaba, vi su expresión cambiar de curiosidad a preocupación genuina. «Guadalupe, mija», me dijo sosteniendo mis manos entre las suyas, «yo también he notado cosas raras». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Doña Meche se levantó y fue hasta la ventana, haciéndome señal para que la acompañara. «Mira allí tu casa. En las últimas semanas he visto carros diferentes parando enfrente tarde en la noche, personas que no reconozco entrando por la puerta de servicio, siempre alrededor de las 11, medianoche». Sentí mi estómago revolverse. ¿Cuántas personas? Ella pensó por un momento. Difícil decir con certeza. A veces parecen ser 2, otras veces hasta 4 o 5. Se quedan poco tiempo, tal vez 1, 2 horas como máximo. Luego salen de la misma forma discreta que llegaron. Aquello confirmaba mis peores sospechas. Algo estaba definitivamente sucediendo en mi casa durante la noche. Algo que involucraba a extraños entrando y saliendo a escondidas. «Doña Meche», dije decidida, «necesito su ayuda. Voy a fingir que estoy de viaje
y necesito quedarme aquí, observando. ¿Puedo contar con usted? Ella no dudó ni por un segundo. Claro, mija. Puede quedarse en el cuarto de huéspedes. Tiene la mejor vista hacia su casa. Vamos a descubrir juntas qué están tramando esos dos. Había una determinación en sus ojos que me dio coraje. No estaba sola en esto. Pasé los días siguientes planeando cada detalle. Llamé a Berenice y la puse al tanto del plan. Ella aceptó ser mi coartada en caso de que Ricardo o Mariana intentaran llamarme. Preparé una maleta con ropa suficiente para una semana. Compré un boleto de autobús que no usaría. Imprimí confirmaciones de reservación de hotel en Guadalajara. Durante la cena un miércoles solté la noticia. Voy a visitar a la tía Berenice el fin de semana, anuncié casualmente mientras servía arroz. Hace tanto tiempo que no la veo y ella ha insistido mucho. Observé atentamente sus reacciones. Ricardo dejó de masticar por una fracción de segundo antes de responder. «Qué bien, mamá. Te va a hacer bien». Pero fue la reacción de Mariana la que me llamó más la atención. Sus ojos se iluminaron de una forma que intentó disimular rápidamente. «¿Por cuánto tiempo te vas a quedar?», preguntó con un tono que intentaba sonar despreocupado, pero cargaba ansiedad. «Unos 5, 6 días», respondí. «Tal vez una semana. Aún no lo decido». Vi la mirada que intercambiaron entre sí. Fue rápida, casi imperceptible, pero estaba allí. Una mirada de alivio, excitación, complicidad. Fuera lo que fuese, no era la reacción normal de un hijo preocupado por el viaje de su madre. «Genial», dijo Ricardo. «Te mereces un descanso. No te preocupes por nada aquí. Nosotros nos encargamos de todo». Apuesto a que se encargarán, pensé amargamente. Pasaron los días hasta el viernes. Me aseguré de actuar completamente normal, sin levantar ninguna sospecha. Comenté sobre el viaje de forma animada. Pregunté si necesitaban que trajera algo de Guadalajara. Ricardo incluso se ofreció a llevarme a la central de autobuses, pero me negué diciendo que prefería ir en taxi. La mañana del viernes puse mi maleta de forma bien visible en la sala. Me vestí con ropa cómoda para viajar. Dejé el celular cargando ostensiblemente. Cada movimiento era calculado para convencerlos de que realmente estaba partiendo. Alrededor de las 10 de la mañana llamé a un taxi. Ricardo me abrazó en la puerta. «Buen viaje, mamá. Cualquier cosa, llama». Mariana saludó desde la ventana con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El taxi me llevó hasta la esquina, donde le pedí al conductor que se detuviera. Pagué y bajé con la maleta. Apenas el carro dio la vuelta a la esquina y desapareció de vista, caminé rápidamente hacia la casa de doña Meche por la calle de atrás, donde nadie de mi casa podría verme. Ella me esperaba en la puerta de servicio. «¿Lo lograste?», susurró como si estuviéramos en una operación secreta. «Lo logré», respondí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. «Ahora solo hay que esperar». Doña Meche me llevó hasta el cuarto de huéspedes en el segundo piso. Era una habitación sencilla pero acogedora, con una cama individual, un armario antiguo y, lo más importante, una ventana que daba vista directa hacia el frente de mi casa. Puse mi maleta en la esquina y me senté en la silla cerca de la ventana. Desde allí podía ver perfectamente la puerta principal, el jardín de enfrente y parte de la cochera. Cualquier persona que llegara o saliera, yo la vería. «Ahora», dijo doña Meche poniendo una taza de café en la mesita de al lado, «es cuestión de paciencia». Las primeras horas fueron lentas y torturantes. Me quedé sentada en aquella silla observando mi casa como un detective en una película policíaca. Ricardo salió para el trabajo alrededor de las 2 de la tarde, como siempre hacía los viernes. Mariana se quedó en casa y la vi algunas veces por la ventana de la sala, aparentemente haciendo tareas domésticas normales. Doña Meche me trajo el almuerzo, un sándwich de jamón y queso que apenas pude comer. Mi estómago estaba revuelto por la ansiedad. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si no había nada sospechoso sucediendo y solo estaba siendo paranoica? Pero entonces recordé las voces que escuché.
Los carros que doña Meche vio, su extraño comportamiento. No, algo andaba mal. La tarde se arrastró hasta el anochecer. Ricardo regresó del trabajo alrededor de las 7. Vi por la ventana cuando estacionó el carro y entró en casa. Todo parecía completamente normal. Cenaron, los observé a través de la ventana de la cocina moviéndose de un lado a otro. A las 9, las luces de la sala se apagaron. A las 10, su cuarto se encendió brevemente antes de oscurecerse también. Creo que hoy no va a pasar nada, comenté con doña Meche, sintiendo una punzada de decepción. Ella negó con la cabeza. Espérate hasta más tarde. Las cosas que vi siempre pasaron después de la medianoche. Entonces esperamos. Doña Meche cabeceó en el sofá de la sala, mientras yo mantenía vigilia en la ventana, luchando contra el sueño que amenazaba con vencerme. Fue exactamente a las 12:15 que vi el primer movimiento. Un carro oscuro, un sedán que no reconocí, estacionó enfrente de mi casa. Mi corazón se disparó. 2 personas salieron, un hombre y una mujer, ambos vestidos de forma casual, pero cargando mochilas grandes. No fueron hasta la puerta principal. En su lugar, caminaron por el lado de la casa en dirección a la parte de atrás. Desperté a doña Meche rápidamente. Llegaron, susurré urgentemente. Ella se levantó de un salto y vino hasta la ventana. Algunos minutos después, vi luces encenderse allí dentro, no en la sala o en la cocina, sino en algún lugar más interno de la casa, probablemente en el cuarto de huéspedes que mantenían cerrado con llave. A las 12:45, otro carro llegó. Esta vez eran 3 personas, 2 hombres y una mujer. Mismo patrón, mochilas, entrada por la parte de atrás, movimientos discretos. Mi cerebro trabajaba frenéticamente intentando entender lo que estaba pasando. ¿En qué tipo de actividad ilegal estaba involucrado mi hijo? ¿Drogas? ¿Contrabando? ¿Algo peor? Guadalupe. Doña Meche tocó mi brazo suavemente. Estás temblando. Era verdad. Mi cuerpo entero temblaba, una combinación de adrenalina, miedo y rabia. Necesito saber qué está pasando allá adentro, dije con voz tensa. Necesito ver con mis propios ojos. Ella me miró con preocupación. Es peligroso. ¿Y si te ven? Tenía razón. Pero la necesidad de saber, de confirmar con mis propios ojos, era más fuerte que el miedo. Tengo una llave de repuesto de la puerta de servicio, expliqué. Ellos no saben que la tengo. Puedo entrar por la cocina. Está del lado opuesto al cuarto de huéspedes. Si soy silenciosa. Estás loca, doña Meche susurró, pero había admiración en su voz. Pero entiendo, si fuera mi casa, mi hijo, yo haría lo mismo. Ella pensó por un momento. Ve, pero lleva tu celular en silencio. Si algo sale mal, me llamas y yo llamo a la policía inmediatamente. Asentí con la cabeza. Tomé mi celular, verifiqué que estuviera en silencio y bajé las escaleras de la casa de doña Meche con el corazón en la garganta. La calle estaba silenciosa y oscura, solo iluminada por los postes de luz espaciados. Caminé pegada a las sombras hasta llegar al patio de atrás de mi propia casa. La puerta de servicio daba a la cocina. Con manos temblorosas, tomé la llave de repuesto que mantenía escondida en la cartera. La encajé en la cerradura rezando para que no hiciera ruido. Giré despacio, despacio. Clic. La puerta abrió. Entré y la cerré suavemente detrás de mí. La cocina estaba oscura y silenciosa. Lograba escuchar voces amortiguadas provenientes de la parte de enfrente de la casa. Me quité los zapatos y caminé descalza por el frío piso de cerámica. Cada paso parecía absurdamente alto en el silencio de la noche. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la casa podrían oírlo. Avancé por el pasillo, manteniéndome pegada a la pared. Las voces se hicieron más claras. Venían definitivamente del cuarto de huéspedes. Me detuve cerca de la puerta, respirando lo más silenciosamente posible. Y entonces escuché algo que me heló la sangre.
¿Cuánto dijiste que le pagó?, preguntó una voz masculina desconocida. 5,000 pesos, respondió otra voz. Esta la reconocí. Era Ricardo, mi hijo. No está mal para 3 horas de trabajo. Me quedé paralizada en el pasillo, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿5,000 por 3 horas? ¿Qué tipo de trabajo estaba coordinando mi hijo en mi propia casa? Me acerqué más a la puerta, teniendo extremo cuidado de no hacer ruido. Había una mínima rendija entre la puerta y la pared, solo unos milímetros, pero suficiente para que yo pudiera espiar un poco de lo que sucedía allí dentro. Lo que vi me dejó completamente confundida. El cuarto de huéspedes, que yo recordaba como un espacio simple con una cama, un armario y algunas cajas de almacenamiento, había sido completamente transformado. Ahora parecía un pequeño estudio. Había luces profesionales montadas en trípodes, una cámara grande sobre otro trípode apuntando a la cama, y telas negras cubriendo todas las ventanas. En la cama estaba una mujer que no conocía, vistiendo una bata de seda roja. Al lado de ella, un hombre ajustaba una de las luces. Ricardo estaba cerca de la cámara, conversando con otras 2 personas, una pareja joven que observaba todo con interés. Mariana estaba en la esquina, revisando una laptop. Fue cuando la realidad me golpeó como una cachetada. Mi hijo estaba filmando aquello. Había transformado el cuarto de huéspedes de mi casa en un estudio clandestino de contenido para adultos. Los 5,000 pesos por 3 horas eran el pago para los performers. Los extraños entrando y saliendo tarde en la noche eran clientes contratando el espacio o participando en las grabaciones. Sentí náuseas subir por la garganta. Mi hijo, el niño que yo crié, que yo eduqué con valores, estaba lucrando con esto. Y peor, estaba haciendo todo esto en la casa que mi difunto esposo y yo construimos con tanto esfuerzo y amor. ¿Cómo pudo? Debería haberme ido en ese momento. Debería haber regresado a la casa de doña Meche y llamado a la policía. Pero la rabia que sentí fue tan intensa que mis pies se negaron a moverse. Me quedé allí, observando por la rendija, viendo a mi hijo dirigir aquella producción con una desenvoltura que demostraba que hacía esto desde hacía mucho tiempo. «Listo, vamos por la segunda escena», dijo Ricardo con voz profesional. «Marcos, entras por aquí. Laura, finge sorpresa. Recuerden el guión que discutimos». Había un guión. Estaba produciendo contenido elaborado, no solo grabaciones amateur. Esto era un negocio estructurado. Mariana tecleaba algo en la laptop. «El live stream tiene 847 espectadores», anunció, pagando en promedio $20 cada uno. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. Casi $17,000 en una sola noche. Y eso era solo la transmisión en vivo, no incluía las ventas posteriores del contenido grabado. Comencé a retroceder lentamente, todavía procesando todo lo que había descubierto. Pero en la oscuridad tropecé con una mesa pequeña que no había visto. Un jarrón encima de ella se tambaleó. Logré sujetarlo antes de que cayera, pero el movimiento hizo ruido suficiente para llamar la atención. «¿Qué fue eso?», oí la voz de Ricardo. Pasos se acercaban a la puerta. Entré en pánico. No había tiempo para correr de vuelta a la cocina. La puerta del cuarto se abrió y la luz del pasillo se encendió. Ricardo estaba allí, parado en la puerta, mirándome fijamente. Por un momento interminable, los 2 nos quedamos solo mirando al otro, ambos en shock completo. «¿Mamá?», su voz era un susurro incrédulo. «¿Qué? ¿No deberías estar en Guadalajara?». Encontré mi voz, aunque salía temblorosa de rabia. «Y tú no deberías estar transformando mi casa en un... Ni siquiera pude terminar la frase. Las palabras murieron en mi garganta. Mariana apareció detrás de él, el rostro palideciendo cuando me vio. «Maldición», murmuró. Los otros en el cuarto comenzaron a susurrar entre sí, claramente nerviosos. Ricardo cerró la puerta detrás de sí, dejándonos solo a los 3 en el pasillo. «Mamá, puedo explicar», comenzó, pero yo lo interrumpí. «¿Explicar?
¿Explicar cómo transformaste el cuarto de huéspedes de mi casa en un estudio de pornografía? ¿Explicar cómo has traído extraños a mi casa sin mi conocimiento? ¿Explicar cómo me miras a los ojos todos los días sabiendo lo que estás haciendo aquí? Mi voz estaba subiendo de volumen y él hizo un gesto desesperado para que bajara el tono. Mamá, por favor, no grites. La gente en el cuarto... ¿Ah? ¿La gente en el cuarto? Mi voz estaba cargada de sarcasmo amargo. Disculpa, no quiero incomodar a tus actores porno en mi propia casa. Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Mira, sé que se ve mal. ¿Se ve mal? Casi me reí de lo absurdo. Esto no solo se ve mal, Ricardo. Es traición, es violación, es ilegal. Estás operando un negocio comercial sin licencia, grabando contenido para adultos, en un área residencial, usando mi propiedad sin permiso. Mariana dio un paso adelante, intentando usar un tono conciliador. Guadalupe, podemos hablar sobre esto racionalmente, no tiene que ser un drama. Me volví hacia ella con una intensidad que la hizo retroceder. ¿Un drama? ¿Crees que descubrir que mi hijo está dirigiendo producciones pornográficas en mi casa es un drama? No es pornografía, protestó Ricardo defensivamente. Es contenido para adultos artístico. Hay una diferencia. Lo miré con una mezcla de incredulidad y decepción. ¿Artístico? Cobras 5,000 pesos por sesión y tienes a casi 1,000 personas pagando para ver en vivo. No intentes convencerme de que eso es arte, Ricardo. Él se quedó en silencio, sabiendo que yo tenía razón. Fue Mariana quien intentó otro ángulo. Mira, tenemos cuentas que pagar. Ricardo perdió el empleo hace 6 meses y yo fui degradada en el mío. Estábamos necesitábamos una forma de ganar dinero rápido. ¿Y creyeron que la solución era esto? Mi voz estaba rota ahora, la rabia dando paso a una tristeza profunda. Podrían haberme contado sobre los problemas financieros. Podríamos haber encontrado una solución juntos, pero esto... Señalé la puerta cerrada del cuarto. Esto es una línea que nunca debería haber sido cruzada. Ricardo finalmente se sentó en el piso del pasillo, con la cabeza entre las manos. Parecía un niño perdido, no el hombre de 32 años que era. Tienes razón, mamá. Tienes toda la razón. Nosotros, perdimos el rumbo. Su voz estaba embargada. Comenzó pequeño, solo algunas fotos artísticas que Mariana vendía online, pero el dinero era tan bueno, tan fácil. Y fue escalando, completé amargamente. Una cosa llevó a la otra hasta que ustedes estuvieron produciendo contenido explícito en mi casa, trayendo extraños sin que yo supiera, cerrando puertas con llave, mintiendo sobre la humedad. Los miré a los dos. ¿Tenían un plan de qué hacer cuando yo descubriera? ¿O creyeron que lograrían esconder esto para siempre? Mariana miró al suelo. Creíamos que nunca descubrirías. Duermes temprano, sales durante el día, teníamos todo cronometrado. La frialdad calculada de aquello me golpeó. Habían planeado meticulosamente cómo engañarme, estudiado mi rutina para explotar mi propia casa sin que yo lo supiera. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz cansada. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Ricardo dudó antes de responder. 4 meses. Comenzamos justo después de mudarnos aquí. 4 meses. 1/3 del tiempo que vivíamos juntos, ellos estaban haciendo esto. Todas aquellas noches que oí ruidos extraños y me convencí a mí misma de que estaba imaginando cosas. ¿Y cuánto dinero ganaron en ese tiempo? No sabía por qué preguntaba, pero de alguna forma necesitaba saber la extensión de la traición. Mariana y Ricardo intercambiaron miradas. Unos 80,000 pesos, admitió ella bajo. 80,000 pesos. En 4 meses, usando mi casa, mis recibos de luz y agua, mi espacio. Y yo, la dueña de la casa, no había visto un solo centavo. Peor, estaba pagando los recibos aumentados a causa del uso extra de electricidad que ellos hacían. ¿Qué está pasando ahí afuera?, gritó una voz masculina desde el cuarto de huéspedes. ¿Ya podemos seguir o qué? Ricardo se levantó rápidamente. Tienen que irse,
gritó de vuelta. Surgió un problema. La sesión de hoy terminó. Hubo protestas del otro lado de la puerta, voces quejándose sobre dinero pagado y contratos. Oí a Ricardo negociar rápidamente, prometiendo reembolsos y sesiones futuras gratuitas. En los minutos siguientes, observé mientras las 5 personas que estaban en el cuarto salían apresuradamente, algunos lanzándome miradas curiosas, otros evitando mi mirada completamente. Cuando todos se fueron y la casa finalmente quedó silenciosa, los 3 estábamos en la sala. Me senté en el sillón, de repente exhausta. La adrenalina que me mantenía se estaba disipando, dejando atrás solo cansancio y tristeza. Ricardo se sentó en un sillón individual. Mariana permaneció de pie cerca de la puerta, como si considerara huir. Entonces, comencé, ¿qué pasa ahora? Ricardo me miró con ojos suplicantes. Mamá, sé que esto es imperdonable, pero por favor, no llames a la policía. Eso arruinaría nuestras vidas, nuestros futuros. ¿Y ustedes no pensaron que esto arruinaría la mía? Respondí calmamente. ¿Que descubrir que mi hijo me traicionó de esta forma no me destrozaría? Él no tenía respuesta para eso. Mariana finalmente habló, su voz pequeña y titubeante. Guadalupe, vamos a parar. Ahora mismo, inmediatamente. Vamos a desmontar todo. Nunca más vas ni a saber que esto existió. Ah, ¿van a parar porque fueron descubiertos? Pregunté con sarcasmo. No porque se dieron cuenta de que estaba mal, sino porque ya no tienen otra opción. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando a la calle oscura. Allá del otro lado podía ver la casa de doña Meche, una luz todavía encendida en el segundo piso. Ella estaba esperando, probablemente preocupada por mí. Van a desmontar ese estudio mañana por la mañana, dije sin voltearme. Cada equipo, cada luz, cada pedazo de tela. Todo va a salir de mi casa. Sí, mamá, claro, Ricardo asintió rápidamente. Y después, continué, todavía mirando por la ventana, vamos a tener una conversación seria sobre el futuro, sobre si siguen viviendo aquí, sobre confianza, sobre respeto. Me volví para encararlos. Pero ahora voy a salir de esta casa y regresar a donde estoy hospedada. Necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir qué hacer. ¿Y ustedes? Miré a Ricardo directamente a los ojos. Van a usar ese tiempo para pensar muy bien sobre las elecciones que hicieron. Caminé en dirección a la puerta de servicio. Ricardo se levantó. Mamá, ¿a dónde vas? Eso no importa ahora, respondí. Lograron engañarme por 4 meses. Ahora es mi turno de tener privacidad. Salí por la puerta de servicio sin mirar hacia atrás. El aire de la noche estaba frío contra mi rostro. Mis piernas temblaban mientras caminaba de vuelta a la casa de doña Meche. Cuando llegué, ella estaba en la puerta esperándome, el rostro lleno de preocupación. Guadalupe, gracias a Dios, estaba a punto de llamar a la policía. ¿Qué pasó? Entré y me desplomé en el sofá de su sala, y entonces, finalmente, las lágrimas vinieron. Lágrimas de rabia, de tristeza, de traición, de decepción. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Doña Meche se sentó a mi lado, pasando el brazo alrededor de mis hombros, dejándome llorar sin hacer preguntas. Cuando finalmente logré hablar, le conté todo: el estudio, las grabaciones, el dinero, la conversación en el pasillo. Doña Meche escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión mezclando shock e indignación. Dios mío, Guadalupe, en tu propia casa, tu propio hijo. No sé qué hacer, admití, mi voz ronca de tanto llorar. Parte de mí quiere echarlos inmediatamente, nunca más hablar con Ricardo. Pero él es mi hijo, doña Meche, mi único hijo. ¿Cómo puedo simplemente cortarlo de mi vida? Ella pensó cuidadosamente antes de responder. Tú no puedes controlar lo que él hizo, Guadalupe, pero puedes controlar cómo reaccionas a eso. Y cualquier decisión que tomes, sea cual sea,
será la correcta para ti. Pasé el resto de la noche despierta en la casa de doña Meche, mirando por la ventana hacia mi casa. Las luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose allí dentro. Ricardo y Mariana probablemente comenzando a desmontar el estudio inmediatamente, como yo había ordenado. Mi celular sonó varias veces. Mensajes de Ricardo. Mamá, por favor, regresa a casa, necesitamos hablar. Mamá, lo siento, tanto. Por favor, no me abandones, eres todo lo que tengo. Leí cada mensaje, pero no respondí ninguno. Aún no estaba lista. El sol nació sobre el barrio, trayendo un nuevo día, pero no claridad a mi corazón confundido. Doña Meche preparó el desayuno: pan fresco, mermelada de fresa, queso. Pero apenas podía comer. Mi estómago todavía estaba revuelto por todo lo que había pasado. «Tienes que comer algo», insistió ella gentilmente, empujando una taza de café caliente en mis manos. «Necesitas mantener la fuerza para lo que viene». Ella tenía razón. Tomé algunos sorbos del café, dejando que el líquido caliente me reconfortara un poco. Alrededor de las 9 de la mañana, mi celular sonó. Era Ricardo. Dudé, el dedo sobre el botón de contestar. Doña Meche me miró. «No tienes que contestar si no quieres». «No, necesito», respondí. Necesitaba oír lo que tenía que decir. Contesté, pero no dije nada, esperando que él tomara la iniciativa. «¿Mamá?» Su voz estaba cansada, como si él tampoco hubiera dormido. «Mamá, por favor, no cuelgues. Solo... necesito que sepas que desmontamos todo. Cada pedazo de equipo está empacado. El cuarto está vacío. Es como si nunca hubiera pasado nada allí». «Excepto que sí pasó», respondí con voz fría. «Excepto que sí pasó por 4 meses en mi casa, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento». Oí que él respiró hondo del otro lado de la línea. «Lo sé, y sé que disculpas no son suficientes, pero necesito intentar explicar. ¿Puedes darme al menos eso?» Miré a doña Meche, que hizo un gesto de apoyo. «Tienes 10 minutos», le dije a Ricardo. «Así que comienza». Hubo una pausa antes de que él comenzara a hablar. «Cuando perdí mi empleo hace 6 meses, fue devastador. No fue solo la pérdida de ingresos. Fue la sensación de fracaso, de que te había decepcionado a ti, decepcionado a Mariana, decepcionado a mí mismo». Continuó, las palabras saliendo en un torrente. Mariana estaba trabajando en 2 empleos para compensar, pero aún así apenas lográbamos pagar nuestras cuentas. Teníamos deudas de tarjeta de crédito acumulándose, el alquiler de nuestro antiguo departamento atrasado. Fue por eso que sugerí mudarnos a tu casa. No fue solo para hacerte compañía, fue porque estábamos desesperados. Parte de mí sentía pena por él, pero la parte mayor, la parte que todavía estaba herida y traicionada, permanecía firme. Eso explica por qué se mudaron, no explica el estudio. «Lo sé», dijo rápidamente. «Déjame continuar». Mariana tenía un amigo que trabajaba con fotografía boudoir. ¿Sabes? Esas fotos sensuales pero no explícitas. Él sugirió que ella posara. Dijo que pagaba bien. Y realmente pagaba. Entonces, al principio era solo Mariana posando para fotos, continuó. Pero ese fotógrafo tenía contactos en la industria de contenido para adultos. Comenzó a ofrecer más dinero si ella hacía contenido más explícito. Y el dinero era demasiado tentador para rechazar. 2.000, 3.000 por sesión. Era más de lo que yo ganaba en un mes en mi antiguo empleo. Cerré los ojos, intentando no imaginar a mi nuera haciendo eso. ¿Y tú estabas bien con eso? ¿Con tu esposa haciendo ese tipo de contenido? Al principio no, admitió. Peleamos mucho sobre eso, pero ella me convenció de que era solo trabajo, no significaba nada, y el dinero... Mamá, el dinero estaba salvando nuestras vidas. Entonces, ¿cómo pasó de Mariana posando a tú dirigiendo producciones completas en mi casa?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Ricardo suspiró. El fotógrafo necesitaba un asistente. Me ofreció ayudar por un porcentaje. Yo acepté.
Pronto me di cuenta de que podíamos ganar más si hacíamos nuestro propio material, controlábamos la producción entera. Y mi casa era el lugar perfecto, completé amargamente. Grande, vacía durante el día, con una propietaria que dormía temprano y confiaba en ti ciegamente. Sé cómo suena eso, mamá. Sé que suena calculado y frío, y tal vez lo era, pero en ese momento parecía la única solución. ¿La única solución? Repetí incrédula. ¿La única solución era transformar mi casa en un estudio pornográfico sin contarme? ¿No pensaron en buscar otro empleo? ¿Hacer trabajos extras honestos? ¿Pedir ayuda? ¿Pedir ayuda a quién? La voz de él subió un poco. Tú misma estás jubilada, viviendo de pensión. No teníamos a nadie más. Él tenía un punto, por menor que fuese, pero aún no justificaba. Tu tiempo terminó, dije fríamente. Gracias por la explicación, pero eso no cambia nada. Mamá, espera. Colgué antes de que él pudiera continuar. Puse el celular en silencio y lo dejé a un lado. Doña Meche me estaba observando pensativamente. ¿Qué estás pensando, mija? Me levanté y fui hasta la ventana, mirando nuevamente a mi casa. Estoy pensando que necesito ayuda profesional para lidiar con esto. Necesito saber mis derechos legales. ¿Qué puedo hacer? ¿Conoces a algún abogado? Preguntó ella. Pensé por un momento. Mi amiga Teresa. Es abogada de familia y asuntos inmobiliarios. Voy a llamarla. Tomé mi celular y encontré el número de Teresa. Nos conocimos en un grupo de bordado hace algunos años y manteníamos contacto ocasional. Ella contestó al tercer timbrazo. Guadalupe, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo estás? Teresa, necesito tu ayuda profesional. ¿Puedes verme hoy? Es urgente. Algo en mi tono debe haberla alertado, porque se puso inmediatamente seria. Claro, puedo verte en mi oficina en 1 hora. ¿Está todo bien? No, no lo está, admití. Pero te voy a explicar personalmente. Colgué y me volví hacia doña Meche. Voy a arreglarme e ir a su oficina. ¿Te importa si dejo mis cosas aquí por ahora? Claro que no, mija. Esta es tu casa por el tiempo que necesites. 1 hora después, yo estaba sentada en la elegante oficina de Teresa en el centro de la ciudad. Ella me ofreció café, que acepté agradecida, y entonces me escuchó mientras yo contaba toda la historia. Para su crédito, ella mantuvo una expresión profesional durante todo el relato, solo haciendo anotaciones ocasionalmente. Cuando terminé, ella puso la pluma a un lado y me miró con seriedad. Guadalupe, lo que tu hijo y tu nuera hicieron es ilegal en varios niveles. Uso no autorizado de propiedad, operación de negocio sin licencia en área residencial, posible violación de leyes de zonificación y dependiendo de qué exactamente se filmó, puede haber otras complicaciones legales. Sentí mi estómago hundirse. ¿Estás diciendo que pueden ir presos? Potencialmente sí, respondió Teresa honestamente. Si decides demandar penalmente, hay base legal para eso. Pero ella se inclinó hacia adelante. Hay también otras opciones. Puedes optar por una resolución civil, esencialmente echarlos de la casa, posiblemente cobrar daños, pero sin involucrar a la policía. ¿Y si no hago nada? Pregunté bajito. ¿Si solo perdono y sigo adelante? Teresa me dio una mirada gentil pero firme. Entonces estás señalando que ese tipo de comportamiento es aceptable. Y pueden continuar, tal vez no en tu casa, pero en otro lugar. Además, Guadalupe, te mereces justicia por lo que se te hizo. Pasamos la siguiente hora discutiendo mis opciones. Teresa me explicó cada camino que yo podría seguir, las consecuencias de cada uno, los pros y contras. Cuando salí de su oficina, mi cabeza estaba girando con información legal, pero al menos tenía un camino por delante. Regresé a la casa de doña Meche a mitad de la tarde, mentalmente exhausta, pero con una decisión formada. Ella estaba regando las plantas en el jardín cuando llegué. ¿Y entonces? Preguntó gentilmente. ¿Lograste tener claridad? Un poco, respondí.
Sé lo que necesito hacer ahora. Solo necesito el coraje para hacerlo. Aquella noche escribí una carta, no para Ricardo y Mariana, sino para mí misma. Escribí sobre todo lo que estaba sintiendo, la traición, la tristeza, la rabia, pero también el amor que aún sentía por mi hijo a pesar de todo. Escribí sobre mi esposo, sobre cómo él estaría decepcionado con Ricardo. Escribí hasta que me dolió la mano. Al día siguiente, domingo, finalmente regresé a casa. No avisé a Ricardo y Mariana que iba. Simplemente aparecí en la puerta principal a las 10 de la mañana y usé mi llave para entrar. Estaban en la cocina tomando café. Cuando me vieron, Ricardo se levantó tan rápido que tiró la silla. «Mamá, regresaste». Sus palabras salieron en una carrera ansiosa. Estaba tan preocupado, no sabía dónde estabas, si estabas bien. «Siéntate, Ricardo», dije calmamente. «Los tres necesitamos hablar». Me senté a la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde tomé 1000 desayunos a lo largo de los años. Mariana y Ricardo se sentaron también, ambos luciendo como niños esperando un regaño. El cuarto de huéspedes quedaba justo allí al lado. Yo podía ver la puerta abierta. El cuarto estaba completamente vacío ahora, solo las paredes blancas desnudas y el piso limpio. Realmente habían quitado todo. «Primero», comencé, manteniendo mi voz firme, «quiero que sepan que consulté a una abogada. Sé exactamente cuáles son mis derechos legales y qué puedo hacer sobre esta situación». Vi el miedo pasar por los ojos de Ricardo. «Mamá, por favor, no vas a...» «Déjame terminar», interrumpí. «Legalmente podría demandarlos penalmente. Podría hacer que los arresten. Podría arruinar sus vidas de la misma forma que ustedes arriesgaron a arruinar la mía». El silencio en la cocina era absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador. «Pero no voy a hacer eso», continué. Vi el alivio inmediato en los rostros de ellos, pero levanté mi mano. «Aún no he terminado. No voy a demandar penalmente, pero esto tiene condiciones». Tomé un sobre de mi bolso, documentos que Teresa había preparado para mí. «Primero, van a firmar este acuerdo reconociendo lo que hicieron y aceptando pagar una compensación por el uso no autorizado de mi propiedad». Puse los papeles en la mesa. 15,000 pesos, menos de lo que ganaron, pero lo suficiente para cubrir los costos aumentados de recibos y para mostrar que las acciones tienen consecuencias. Ricardo abrió la boca para protestar, pero Mariana puso la mano en su brazo, silenciándolo. «Segundo», continué, «se van a mudar. Tienen 2 meses para encontrar otro lugar y salir de mi casa. Voy a dar ese tiempo porque sé que necesitan organizarse financieramente, pero al final de 2 meses los quiero fuera». «Mamá, no», comenzó Ricardo, pero yo lo corté. «Tercero, van a parar con esa actividad completamente. No en otro lugar, no en secreto. Van a buscar empleos honestos y reconstruir sus vidas de la manera correcta. Y van a ir a terapia, tanto individual como de pareja, para entender por qué creyeron que esto era aceptable». Empujé otro documento por la mesa. «Este es un contrato adicional, donde ustedes aceptan estas condiciones. Si violan cualquiera de ellas, el acuerdo de no demandar penalmente se vuelve nulo y yo voy directo a la policía con todas las evidencias». Mariana tomó los papeles con manos temblando. «¿Tú tienes evidencias?» «Tengo», mentí parcialmente. Yo había visto todo, pero no tenía fotos o grabaciones. Pero ellos no necesitaban saber eso. Y esas evidencias están guardadas en un lugar seguro, con instrucciones de ser entregadas a la policía si algo me pasa o si ustedes no cumplen el acuerdo. Ricardo estaba llorando silenciosamente ahora. «Mamá, lo siento tanto, tanto en verdad. Sé que no merezco tu perdón». «No, no lo mereces», acepté, y mis palabras eran duras pero necesarias. «Traicionaste mi confianza de la peor forma posible. Pero aún eres mi hijo, y parte de mí siempre va a amarte, incluso cuando no me gusta lo que haces».
Me levanté de la mesa. Tienen hasta mañana para firmar estos documentos. Teresa, mi abogada, va a venir aquí a las 5 de la tarde para recogerlos firmados y atestiguarlos. Si no están firmados, voy a proceder con las acciones legales penales. Caminé en dirección a las escaleras que llevaban a mi cuarto. Y una cosa más, me volví en la puerta. Durante estos 2 meses que todavía van a vivir aquí, quiero mínima interacción. Ustedes hacen sus comidas, yo hago las mías. Ustedes viven su vida, yo vivo la mía. ¿Entendido? Ambos asintieron, derrotados. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Solo entonces permití que mis propias lágrimas cayeran. Había sido la cosa más difícil que jamás hice. Confrontar a mi hijo, establecer límites tan duros, aceptar que nuestra relación nunca más sería la misma. Los 2 meses siguientes fueron extraños y dolorosos. Ricardo y Mariana firmaron los documentos al día siguiente, como prometieron. Realmente buscaron departamento y, para mi alivio, Ricardo consiguió un empleo en una empresa de logística. No era el empleo de sus sueños, pero era honesto. Cumplimos el acuerdo de mínima interacción. Nos cruzábamos en la casa ocasionalmente, intercambiábamos educados buenos días y buenas noches, pero nada más allá de eso. Era como vivir con extraños educados. De cierta forma, dolía más que la confrontación inicial. Una noche, cerca de 6 semanas después, encontré un sobre bajo la puerta de mi cuarto. Dentro había una carta escrita a mano por Ricardo. Era larga, detallada, llena de disculpas y explicaciones más profundas. Él hablaba sobre la presión que sintió para ser exitoso, sobre cómo el desempleo había destrozado su autoestima, sobre cómo se perdió intentando encontrar un camino rápido de vuelta a la cima. No estoy pidiendo perdón, decía la carta cerca del final. Sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que tú merecías tener como hijo. Voy a trabajar honestamente, vivir honestamente, ser honesto. No por obligación legal, sino porque finalmente entendí que los atajos siempre cobran un precio más alto al final. Guardé la carta en una caja con otros recuerdos de Ricardo, fotos de él cuando niño, dibujos que hizo en la escuela, la tarjeta del Día de las Madres que hizo cuando tenía 7 años. Un día, tal vez, yo conseguiría mirar esas cosas sin sentir la puñalada de la traición. Pero aquel día aún no había llegado. El día de su mudanza llegó en un martes lluvioso de abril. Contrataron una pequeña empresa de mudanzas para llevar sus pertenencias. Observé desde la ventana de mi cuarto mientras cargaban cajas y muebles en la camioneta. Parecía surreal. Hace solo 2 meses, yo creía que estábamos construyendo una vida familiar juntos bajo el mismo techo. Cuando todo estuvo cargado, Ricardo vino hasta mi cuarto. Tocó ligeramente en la puerta. «Mamá, ¿puedo entrar?» Abrí la puerta, pero no dije nada. Él estaba parado en el pasillo, con apariencia cansada, pero también más limpia de alguna forma, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. «Solo quería despedirme», dijo él bajito, «y darte esto». Extendió un sobre. «Es el primer pago de los 15,000. 5,000 ahora, 5,000 dentro de un mes y 5,000 el mes siguiente, como acordamos». Tomé el sobre sin abrirlo. ¿Y la terapia? Comencé la semana pasada. Doctor Rodrigo Méndez. Puedo pasarte su contacto si quieres verificar. No es necesario, respondí. Solo no pares. Claramente la necesitas. Él asintió, mordiéndose el labio como hacía cuando era niño y estaba intentando no llorar. Mamá, sé que no tengo derecho de pedir nada, pero ¿crees que un día, tal vez, podamos tener algún tipo de relación de nuevo? Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que sostuve en mis brazos cuando nació, que enseñé a caminar y hablar, que consolé cuando tuvo su primer desamor. Y vi también al hombre que me traicionó, que usó mi casa y mi confianza para ganancias egoístas. No sé, Ricardo, respondí honestamente. Tal vez, con tiempo, mucho tiempo.
Pero eso depende de ti. Depende de que realmente cambies, realmente crezcas, realmente te conviertas en alguien digno de confianza de nuevo. Voy a hacerlo, prometió fervorosamente. Juro que voy a hacerlo. Entonces demuéstramelo con acciones, no con palabras. Demuéstramelo por los próximos meses y años. Él asintió y se giró para salir. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Te amo, mamá. Siempre te amé, y siempre voy a amarte. Y lo siento por haber olvidado mostrarlo de forma que realmente importara. No respondí. Solo cerré la puerta gentilmente después de que él salió. Desde la ventana vi la camioneta de mudanza partir, Mariana en el asiento del pasajero, Ricardo conduciendo. Dieron la vuelta a la esquina y desaparecieron de vista. La casa quedó silenciosa de una forma que no lo era desde que ellos se mudaron. Pero era un buen silencio, un silencio que era mío, en una casa que era totalmente mía de nuevo. En los meses que siguieron, establecí nuevas rutinas. Limpié profesionalmente aquel cuarto de huéspedes, pinté las paredes de un color nuevo, un azul claro y sereno que me traía paz. Transformé el espacio en un estudio de artesanía, algo que siempre quise hacer. Comencé a tomar clases de pintura, conocí nuevas amigas, reconstruí mi vida enfocándome en mí misma. Doña Meche continuó siendo una presencia constante. Tomábamos café juntas todos los sábados como siempre hicimos. Ella nunca mencionaba aquella noche, lo que pasó, a menos que yo lo sacara a colación. Era reconfortante tener a alguien que conocía toda la historia, pero no me juzgaba por las decisiones que tomé. Ricardo cumplió sus promesas financieras. Los pagos llegaban en el día correcto cada mes. Ocasionalmente recibía mensajes de él, nunca largos, solo actualizaciones cortas. Conseguí una promoción en el trabajo. Completé 6 meses de terapia. Mariana está haciendo curso técnico de contabilidad. Yo respondía brevemente, manteniendo distancia emocional pero no siendo cruel. Un año después de aquel sábado, cuando fingí el viaje a Guadalajara, recibí una llamada de Ricardo. Era mi cumpleaños número 59. «Mamá, sé que aún no estamos en un buen lugar», dijo titubeante, «pero quería desearte feliz cumpleaños. Y, si lo permites, nos gustaría invitarte a cenar, sin presión, sin expectativas, solo una cena». Pensé sobre eso por un largo momento. Había pasado un año de terapia para él, un año de sanación para mí, un año de cambios y crecimiento. «Está bien», acepté finalmente, «pero en un restaurante público, y por solo 2 horas». «Perfecto», dijo, y podía oír el alivio y alegría en su voz. «Muchas gracias, mamá». La cena fue extraña, pero no terrible. Conversamos sobre cosas superficiales, el clima, sus empleos, mi nuevo hobby de pintura. Trajeron un regalo, un lindo marco para una de mis pinturas. Fue claramente elegido con cuidado y pensamiento. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, Ricardo me abrazó brevemente. No correspondí completamente el abrazo, pero tampoco lo rechacé. «¿Podemos hacer esto de nuevo?», preguntó esperanzadamente. «En unos meses», respondí. «Vamos despacio». «Despacio es bueno», él aceptó. «Despacio es perfecto». Mientras conducía a casa aquella noche, me di cuenta de algo. El dolor estaba comenzando a disminuir. Todavía estaba allí. Probablemente siempre lo estaría en algún nivel, pero ya no era una herida abierta y sangrando. Estaba comenzando a cicatrizar, dejando una cicatriz que me recordaría siempre lo que pasó, pero ya no me impediría vivir. Aprendí lecciones valiosas en aquel período sombrío. Aprendí que la confianza, una vez rota, tarda mucho tiempo en reconstruirse, si es que puede ser totalmente reconstruida. Aprendí que amar a alguien no significa aceptar cualquier comportamiento de ellos. Aprendí que establecer límites, por más doloroso que sea, a veces es el mayor acto de amor que podemos hacer. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, fuerte lo suficiente para fingir un viaje, esconderme en la casa de la vecina, confrontar a mi hijo con su traición, fuerte lo suficiente para establecer consecuencias y mantenerlas,
fuerte lo suficiente para no ceder a la presión emocional o a la culpa materna. Y aprendí que las casas son más que solo paredes y techos. Son espacios sagrados donde construimos nuestras vidas, creamos recuerdos, nos sentimos seguros. Cuando alguien viola ese espacio, viola algo profundo y fundamental. Pero también aprendí que podemos recuperar esos espacios, limpiarlos tanto física como energéticamente, y hacerlos nuestros de nuevo. Hoy, 2 años después de aquella noche, mi relación con Ricardo está siendo reconstruida lentamente. Cenamos juntos cada 2 meses. Me llama todas las semanas. En la Navidad pasada, él y Mariana vinieron para el almuerzo, y logramos reír juntos de algunos viejos recuerdos familiares. La confianza completa nunca regresó, y probablemente nunca regresará. Siempre hay aquella pequeña voz en mi cabeza preguntando si estoy viendo la verdad o solo otra fachada cuidadosamente construida. Pero estoy aprendiendo a vivir con esa incertidumbre, a aceptar que algunas relaciones cambian para siempre y todo lo que podemos hacer es trabajar con la nueva realidad. Mi casa es verdaderamente mía de nuevo. No hay secretos escondidos detrás de puertas cerradas con llave. No hay extraños entrando durante la noche. No hay mentiras siendo tejidas en los pasillos donde solía caminar con confianza. Es solo una casa de nuevo. Mi casa, llena solo de mis cosas, de mis recuerdos, de mi paz. Y aquel cuarto de huéspedes azul claro, donde una vez existió un estudio sombrío de explotación y avaricia, ahora es llenado con luz solar, telas de pintura y la alegría simple de crear algo hermoso. Es una transformación que refleja mi propio viaje, de víctima traicionada a mujer que recuperó su poder y su espacio. A veces, cuando me siento en la ventana de aquel cuarto pintando, miro a la casa de Doña Meche del otro lado de la calle. Ella frecuentemente está sentada en su propia ventana, tal vez recordando aquella noche cuando me escondió, cuando fuimos conspiradoras en desvelar la verdad. Nos saludamos la una a la otra, 2 sobrevivientes de diferentes batallas, unidas por la comprensión de que a veces el coraje viene de los lugares más inesperados. La lección que llevo conmigo, que comparto cuando amigos me preguntan sobre aquel periodo difícil, es esta: confía en tus instintos. Cuando algo parece incorrecto, probablemente está incorrecto. No ignores las señales, no te convenzas de que estás imaginando cosas, no dejes que otros invaliden tus percepciones. Y más importante, recuerda que tú siempre tienes elecciones, incluso en las situaciones más dolorosas. Cuando descubrimos traiciones de las personas que más amamos, aún tenemos el poder de decidir cómo respondemos. Podemos elegir justicia, podemos elegir límites, podemos elegir nuestra propia sanación por encima de todo. Aquella noche, cuando mi vecina tocó mi hombro y dijo que esperara hasta las 2 de la mañana, cambió mi vida para siempre. Pero la cambió de una forma que, al final, me hizo más fuerte, más sabia y más segura de mi propio valor. Y por eso, extrañamente, estoy agradecida. Porque a veces necesitamos ver la oscuridad para realmente apreciar la luz. Necesitamos experimentar la traición para entender el valor de la honestidad. Necesitamos sentir el dolor de la decepción para saber establecer límites saludables. Y a veces necesitamos perder temporalmente a aquellos que amamos para descubrir que somos completas por nosotras mismas. Esta historia no tuvo el final feliz de los cuentos de hadas. No hubo reconciliación mágica donde todo volvió a ser como antes. Porque en la vida real, algunas cosas cuando se rompen nunca pueden ser totalmente restauradas. Pero tuvo un final honesto, un final donde aprendí a vivir con las cicatrices, a seguir adelante con dignidad y a construir una nueva versión de felicidad que no dependía de nadie más que de mí misma. Entonces, si estás pasando por algo parecido, si sospechas que alguien cercano te está traicionando o usando, si sientes aquel malestar en el estómago que no puedes explicar, mi consejo es: investiga. No por paranoia, sino por autocuidado. Te mereces saber la verdad, por más dolorosa que sea.
porque vivir en una mentira es peor que enfrentar una verdad difícil. Y si descubres que tus sospechas eran correctas, sabe que vas a sobrevivir. Va a doler, va a ser difícil, vas a sentir que tu mundo se desmoronó, pero vas a levantarte. Vas a recuperar tu espacio, tu paz, tu dignidad. Y un día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que aquel momento sombrío fue en realidad el inicio de una versión más fuerte y auténtica de ti misma. Hoy, cuando camino por los cuartos de mi casa, ya no siento aquel peso en el pecho. Ya no me pregunto qué está pasando detrás de puertas cerradas. No me despierto en medio de la noche imaginando voces extrañas. Soy solo yo, mis hobbies, mis amigas, mi vida tranquila y honesta. El cuarto azul donde pinto ahora se ha convertido en mi santuario. Cada pincelada en aquellas telas es un acto de reclamación, de espacio, de paz, de mí misma. Algunas de mis pinturas retratan jardines serenos, otras muestran tormentas pasando sobre paisajes. Son reflexiones de mi viaje, de la tormenta que pasé y de la calma que encontré del otro lado. Doña Meche sigue siendo mi confidente y amiga más cercana. La semana pasada, mientras tomábamos nuestro café de sábado, me dijo algo que se quedó conmigo. «Sabes, Guadalupe, cuando todo comenzó, tuve miedo de que nunca te recuperaras. Pero mírate ahora, no solo sobreviviste, floreciste». Sus palabras me hicieron dar cuenta de que ella tenía razón. Yo no era solo una sobreviviente, era alguien que había transformado la traición en crecimiento, el dolor en sabiduría, el trauma en fuerza. Aquella mujer de 58 años que fingió un viaje y se escondió en la casa de la vecina, temblando de miedo de lo que podría descubrir, se había convertido en una mujer de 60 años que ya no tenía miedo de nada. En cuanto a Ricardo y Mariana, oigo decir que les está yendo bien. Él recibió otra promoción en el trabajo. Ella completó su curso técnico y consiguió un empleo en una oficina de contabilidad. Pagaron cada centavo de los 15,000 pesos y Ricardo continúa en terapia. Dice que planea continuar indefinidamente, que descubrió que necesita aquel espacio para procesar no solo lo que hizo, sino por qué lo hizo. Parte de mí se enorgullece de ver que él está realmente intentando cambiar. Otra parte, la parte que aún guarda las cicatrices de aquella traición, permanece cautelosa. Tal vez un día la confianza pueda ser totalmente restaurada, tal vez no. Y estoy aprendiendo a aceptar que ambos resultados son válidos. Lo que importa es que establecí mis límites, defendí mi espacio y me rehusé a ser una víctima pasiva. Tomé control de la situación de la única forma que podía, con verdad, consecuencias claras y una negativa a permitir que el comportamiento de ellos definiera mi valor o mi paz. Hay momentos, generalmente tarde en la noche, cuando la casa está quieta, en que aún pienso en aquel viernes. Me veo de nuevo sentada en la ventana de Doña Meche, el corazón disparado, mirando carros extraños llegar a mi casa. Siento de nuevo aquel miedo helado cuando entré por la puerta de servicio, caminé por el pasillo oscuro y espié por la rendija de aquella puerta. Pero entonces recuerdo lo que vino después. El coraje que encontré para confrontar, la fuerza que descubrí para establecer límites, la resiliencia que demostré al reconstruir mi vida, y me doy cuenta de que aquella noche, por más dolorosa que haya sido, fue también un regalo, el regalo de ver la verdad y tener la oportunidad de actuar sobre ella. Algunas personas nunca descubren cuando están siendo traicionadas. Viven años en mentiras, creyendo en fachadas, confiando en personas que no merecen confianza. Yo tuve la oportunidad de ver, de saber, de elegir. Y me elegí a mí misma. Elegí mi dignidad, mi paz, mi espacio sagrado. Entonces, cuando miro mi reflejo en el espejo ahora, veo arrugas que no estaban allí hace 2 años, marcas de noches sin dormir, de lágrimas derramadas, de estrés vivido. Pero también veo ojos más claros, una postura más erguida, una expresión de alguien que sabe su valor y no tiene miedo de defenderlo. Esta es mi historia.
La historia de una mujer que descubrió el peor secreto posible de la forma más inesperada y que encontró dentro de sí misma la fuerza no solo para sobrevivir, sino para prosperar. No es una historia con final perfecto, pero es una historia real, honesta y esperanzadoramente inspiradora para cualquiera enfrentando sus propias traiciones y desafíos. Y si hay un mensaje final que quiero dejar, es este: eres más fuerte de lo que imaginas. Cuando te confrontan con traición, mentiras o violación de tu espacio y confianza, tienes dentro de ti recursos que ni sabes que existen. Cree en tus instintos, ten el coraje de buscar la verdad y nunca, jamás aceptes menos de lo que mereces, porque al final de cuentas, la única persona que realmente necesita estar de tu lado, la única persona en quien necesitas poder confiar completamente, la única persona que nunca debe traicionarte, eres tú misma. Y cuando honras eso, cuando te pones en primer lugar y defiendes tus límites, nada ni nadie puede realmente destruirte. Mi casa es mía de nuevo. Mi vida es mía de nuevo. Mi paz es mía de nuevo. Y esa, descubrí, es la mayor victoria de todas. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.